Tesalónica, una carta donde el acento, la preocupación fundamental es apocalíptica, mejor dicho, escatológica, ¿sí? Y se plantea sobre la venida de Jesucristo. Después vimos de la de Filipenses, que hablábamos de la competitividad económica, pero después la de Filemón, donde ahí aparece un problema social muy marcado, que es la esclavitud, y ahora la de en 1 Corintios, que acá el problema es la iglesia en concreto, ¿no? La iglesia de Corintio, hay muchísimos problemas y Pablo le tuvo que dedicar mucho tiempo y escribir muchas cartas, ¿no? Entonces la iglesia de Corintio es una iglesia que ha sido muy complicada para San Pablo, ¿no? Bueno, así que nos vamos a meter la carta que tiene su complejidad. Son 2 cartas, son largas, y vamos a ver que tienen diversas dificultades, complejidades, ¿no? Miren, si vamos a la diapositiva 5, ahí hay un mapa, mírenlo bien. Abajo a la derecha tenemos Siria, Antioquía, el conflicto de Antioquía. Ahí está Tarso, de ahí era Pablo, ¿no? Si vamos subiendo a la izquierda, ahí está Éfeso, ahí Pablo hasta mucho tiempo, va a estar preso, va a escribir muchas cartas. Si vamos hacia arriba, ahí tenemos Tracia, por ahí cruzó Pablo para ir a Grecia, bueno, Macedonia, Tesalónica, ¿sí? No está Filipo, es una lástima, pero bueno, está Tesalónica. Abajo dice Acaya, la provincia de Acaya. Dijimos que Roma estaba organizada en varias provincias, la provincia de Asia Menor, y la otra famosa es esta, provincia de Acaya, ahí escribió Lucas probablemente, y Corinto, que es el que nos interesa. Pero vamos a marcar un detalle que después puse muchas diapositivas, exageré, le asigné una importancia que no tiene nada que ver. Miren qué característica tiene Corinto. Corinto tiene un canal, ¿ven? En el medio. Esto era muy útil porque les evitaba dar toda la vuelta. Entonces inventaron un sistema de grampas que ahí ponían los barquitos e iban como si fueran un trencito y cruzaban y se ahorraban todo el viaje, que significaba dar toda la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene Corinto, entre otras? Es una ciudad con 2 puertos. Entonces, un puerto es un problema. ¿Cuál es el problema de los puertos? Y los marineros, ¿sí? Los noviazgos que se rompen, todas esas cuestiones. Entonces, un puerto trae muchos problemas y muchas virtudes, y Corinto tenía 2 puertos, o sea que tenía muchos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la prostitución es muy fuerte, ¿no? Y entonces, de la palabra corintio se inventó un verbo que era el verbo corintiar. ¿Qué significa corintiar? Lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero lo tengo que decir. Salir a levantar mujeres de la calle, ¿sí? Tener relaciones con prostitutas. Ese era el verbo corintiar, ¿no? O sea que es una ciudad que le va a traer a Pablo muchísimas dificultades, muchos problemas, ¿no? Bueno, vamos a la otra diapositiva, otra vez. Me enganché con el problema del canal de Corintio, una cosa tan secundaria, pero bueno, ahí puse otra diapositiva, después puse varias más. La diapositiva 7 es la foto de José Luis Sicre. Ustedes saben que se está quedando ciego, ¿no? Como Pablo, se está quedando ciego. Y bueno, él ha escrito una obra, un comentario de los Hechos de los Apóstoles que realmente es un lujo, pero es un comentario novelado. O sea que él trata de una familia que esta familia se junta todas las noches a leer los Hechos de los Apóstoles y lo van comentando. Es una cosa muy agradable, muy bien escrita, ¿no? Entonces son 3 tomos, observen, ¿no? Tomo 1, la obra se llama Hasta los confines de la tierra,
que es la expresión de Hechos 1:8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La clave del libro 8 de los Hechos. El primer tomo es propiamente, se llama La fuerza del Espíritu, Pentecostés, los primeros capítulos. El segundo tomo, capítulo, el Macedonio, Grecia, cuando Pablo llega a Filipo, Tesalónica, ¿sí? Y el tercer tomo se lo dedica bastante a las cartas de Pablo y a Corintios, por ejemplo, ¿sí? Bueno, yo de ahí extraje un par de textos que pueden ser largos, pero me han parecido simpáticos. De paso, les puede, para apreciar a este hombre, y por ahí se tientan a comprar. Esto debe ser carísimo, debe ser inaccesible económicamente, pero bueno, saber que esto está bueno y que vale la pena cuando uno tenga tiempo de leer. Tiene una parte informativa al final, muy breve, y mucho de la novela. Es un relato, una novela que él hace, muy entretenida. Bueno, yo transcribí partecita del cómo arranca la carta a los Corintios, que es el problema tal vez básico para entender la carta a los Corintios. Si van a la diapositiva 11, bueno, y ahora sí vamos a necesitar de varios lectores y transcribí el texto, ¿no? Así que quien quiera arrancar con la diapositiva 11, arranque. Pablo ya se iba acostumbrando a que las alegrías se mezclaran con las penas. Cualquier visita, sonó en italiano, cualquier visita inesperada de cristianos procedentes de otras comunidades representaba para él una mezcla de gozo y sinsabores. Le ocurrió una vez más con la aparición de la familia de Cloé. Se presentó de repente en Éfeso en una de esas naves que partían a menudo de Corinto, dirigidas a Asia. Después de preguntar en muchos sitios por la escuela de Tirano, consiguieron abrazar a Pablo. Los primeros momentos fueron de presentaciones. Solo horas más tarde, cuando la reunión se había disuelta, tuvo Pablo ocasión de hablar con ellos detenidamente. Te traemos recuerdos de Ticio Justo, de Crispo de Gallo. Ahí lo tenés, Santiago. Él mandó un chiste sobre Gallo. Bueno, te traemos recuerdos de Ticio Justo, de Crispo de Gallo, de la familia de Estéfano, de todos, y también de los que no conoces. No puedes imaginarte cómo ha crecido la comunidad. A veces pensamos que ha sido demasiado aprisa, pero es que la llegada de Apolo supuso un gran impulso. Hablaba estupendamente y a la gente le convence. ¿Por qué decís que ha crecido demasiado aprisa? Pues no sé cómo explicártelo. Tenemos la impresión de que hay muchos problemas, algunos graves, pero que no se plantearían si la comunidad fuera más reducida o si hubiera tenido una formación más profunda. ¿Alguien que continúe? ¿13? No podéis quejaros por lo que a mí respecta. En ningún sitio he pasado tanto tiempo como en Corinto, 1 año y medio. Ya que hicieran eso las comunidades de Tesalónica, Filipos, Listra, Derbe. Sí, Pablo, pero Corinto es especial, ya lo sabes. No es lo mismo un pueblo perdido en el interior de Galacia que una ciudad donde cada día llega gente nueva, ideas nuevas. Prostitutas nuevas, añadió Sóstenes con ironía. Esas no hace falta que vengan, ya hay allí bastantes. Bueno, pero ¿cuáles son los problemas concretos?, cortó Pablo. Aquí te traemos algunas preguntas que nos han dado por escrito. La primera sobre si los jóvenes deben casarse o quedarse solteros. Algunos dicen que no deben casarse y algunos de los casados tampoco tienen una idea muy clara del matrimonio y de cómo deben comportarse con su pareja. ¿Qué más dice en esa carta? Otra pregunta es que sobre la carne sacrificada a los ídolos, que después venden en el mercado. Unos dicen que se puede comprar y comer, otros que no. ¿Algo más? Sobre el velo de las mujeres, ¿qué pasa con el velo? Algunos dicen que no es preciso cubrirse en las asambleas, que se puede rezar o profetizar sin velo. Otros no están de acuerdo con eso.
se escandalizan. ¿Alguien que siga? Diapositiva 15. Parece que hay problemas de todo tipo, y otros muchos, Pablo. Siguiendo con las asambleas, se están convirtiendo en un auténtico galimatía. Cada vez hay más gente que habla en lenguas extrañas que nadie entiende. Cuando terminan de hablar, uno hace de intérprete y traduce lo que se ha dicho. A la mayoría de la comunidad no le molesta eso. Dice que eso es maravilloso. Pero otros creemos que no es muy útil y que algunos se inventan palabras raras para quedar bien. ¿Algo más? Estas son las consultas que hacen en la carta, pero hay otros problemas que me parecen importantes. El más grave, hay uno que está viviendo con la mujer de su padre. Con la mujer de su padre, eso no lo hacen ni los paganos. No lo han expulsado de la comunidad. Ahí está lo grave, Pablo. Hay gente que dice que todo está permitido. ¿Cómo que todo está permitido? Pues eso, que un cristiano está por encima de las normas y que no hay que decirle nada a ese incestuoso. Pablo respiró hondo, procurando contenerse. ¿Alguien que siga? 17. Hay otra cuestión que no es tan grave, aunque me desconcierta un poco. Ya sabes que algunos de la comunidad tienen empresas en común. Están surgiendo conflictos económicos y los llevan a los tribunales en vez de resolverlo entre ellos o con la ayuda de los demás cristianos. Eso tiene más importancia de lo que te imaginas. Por eso te lo cuento. De todos modos, ya puedes imaginarte que no es algo de todos los días. Hay otra cosa que me preocupa más: la forma de celebrar las asambleas. ¿Os seguís reuniendo en las casas? Sí, como siempre, pero ha aumentado el número de casas porque la comunidad ha crecido mucho. Lo que ocurre es que hay gente que lleva mucha comida y otros que no llevan nada. Y unos se hartan de comer mientras otros pasan hambre. Y unos estarán cómodamente en el triclinio y otros olvidados en el patio, estalló Pablo con indignación. Así es, lo último, Pablo. Algunos dicen que los muertos no resucitan y otros que el cuerpo es enemigo del espíritu y que no se puede resucitar con este cuerpo. Ya está bien por hoy, cortó Pablo. Con todo esto basta para quitarme el sueño esta noche. Te he contado solo los problemas porque considero importante que los aclare. Pero ya puedes imaginarte que hay muchas cosas buenas. Tú las conoces bien, los conocías bien, los conocía bien. Todo esto me deja hecho polvo. En fin, yo voy a rezar un rato. Mañana será otro día. A ver, hay un grupo que le lleva una carta llena de preguntas. Ahora viene otro grupo que no le lleva una carta, le cuenta de oídas, le trae rumores. Quien quiera continuar, este es otro grupo. Diapositiva 19. Cuando Pablo se retiró, Sóstenes y Timoteo siguieron charlando con la familia de Cloé. Hay otra cosa que no me atrevo a decirle a Pablo porque le puede afectar mucho. La comunidad está muy dividida. Desde que llegó Apolo, hay gente que dice: yo soy de Apolo. Este sí que habla bien, no como Pablo que me mata de sueño. Este sí que es listo y habla de cosas interesantes. Algunos han reaccionado muy molestos y dicen: pues yo soy de Pablo. Aunque no hable tan bien como Apolo, fue el primero que nos predicó la fe. Y aunque a veces sea bastante brusco, nos quiere como un padre. Por si no tuviésemos bastante con la división entre Pablo y Apolo, algunos empezaron a decir: yo soy de Pedro, que ese sí que conoció a Jesús personalmente y lo acompañó durante toda su vida. Pero Pedro no ha estado en Corinto, que yo sepa. No ha estado, pero ha llegado gente que lo conoce y habla muy bien de él. Total que tienen tres bandos, el de Pablo, el de Apolo y el de Pedro. Y un cuarto, el de Cristo. ¿El de Cristo? ¿A qué te refieres? Algunos lo dicen en broma para indicar que están ya hartos de divisiones
y que ellos no son ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, sino de Cristo. Pero otros lo dicen como si fueran los únicos y verdaderos cristianos. Sóstenes suspiró. Esto le va a doler mucho a Pablo, pero hay que decírselo. Si quieres, yo me encargo mañana de comentárselo. ¿Alguien que siga 21? Después de las noticias anteriores, Pablo no se extrañó mucho de las divisiones existentes en Corinto. ¿Qué impresión tienes tú, Sóstenes? Estoy desconcertado. Demasiados problemas y muy distintos. Como si la nave hiciera agua por todas partes. No sabe uno por dónde empezar. ¿Hay algo que te llama especialmente la atención que sea como la causa de todo? Por lo que han contado, no consigo ver una causa común al hecho de que acudan a tribunales paganos, toleren a un incestuoso, duden de la resurrección, se dividan en bandos, se entusiasmen con hablar en lenguas extrañas. A mí me ha llamado la atención eso de que todo está permitido. ¿De dónde sacan todo está permitido? Sóstenes guardó silencio, como temeroso a manifestar su opinión, por fin decidió hablar. Tú les insistías en la libertad que tenemos los cristianos, en que nos salva la fe, no las obras de la ley. ¿Alguien que continúe? 23. Desde luego, pero de ahí no hay que deducir que todo está permitido. Me parece que algunos corintios están como muy engreídos, muy seguros de sí mismos, que se consideran con derecho a opinar de lo divino y de lo humano. Parecen más atenienses que corintios, y esto resulta verdaderamente irónico. Piensa en los miembros de la comunidad. ¿Quiénes son? Tú los conoces muy bien. No hay grandes pensadores, ni han estudiado en las escuelas, ni poseen gran formación. Cargadores de los puertos, vendedores del mercado, alguna prostituta convertida. Esos son los cristianos de Corinto, Sóstenes. Y de pronto salen con que todo está permitido, que el don más maravilloso es hablar en lengua, que Apolo es gran sabio, que la resurrección no existe. Yo sí creo que hay una causa común a todos estos problemas. Unos se consideran sabios, otros están escandilados con esa falsa sabiduría. Y como siempre, estará el grupo de los que tienen que padecer tanta petulancia, pero esos no cuentan, incluso los marginan en las asambleas. Alguien que continúe, 25. Probablemente ese tercer grupo es el más numeroso. Sin duda, pero basta que unos cuantos se consideren uno sábelo todo para que desconcierten a la comunidad. ¿Y qué vas a hacer? Lo he pensado mucho esta noche. En un primer momento se me ocurrió viajar a Corinto, pero no creo que sea lo más adecuado en estas circunstancias. Prefiero escribirles una carta larga hablándoles de todas estas cosas. Enviaré a Timoteo para que les ayude y les aclare lo que sea preciso. Ya sabes que puedes contar conmigo. Lo sé, Sóstenes, pero no quiero que te arriesgues a otra paliza. Prefiero que te quedes aquí y que vaya Timoteo. Bien, miren, diapositiva 26, hay un elenco de la problemática, sería como el índice de la carta a los Corintios, ¿ven? Una enorme variedad de temas, ¿sí? Problemas en la comunidad, discordias, partidistas, errónea concepción de lo que es un apóstol, el caso del incestuoso, los pleitos en los tribunales de los paganos, ¿sí? En las relaciones con las prostitutas, avanzo, cuestiones discutidas en relación con el matrimonio, es preferible que los casados no tengan relaciones sexuales, se puede separar una mujer de su marido, es preferible el celibato al matrimonio, se puede volver a casar a una viuda, problemas relacionados al culto, se puede comer carne sacrificada a los ídolos, las mujeres deben usar velo o no para rezar en la asamblea, durante la Eucaristía algunos comen y otros pasan hambre, problemas relacionados con los carismas y ministerios, existe una gran confusión, algunos alaban a Dios en lengua, nadie lo entiende, problemas relacionados con la resurrección, algunos niegan que haya resurrección,
Finalmente Pablo dice algo sobre la colecta y al final promete que los va a visitar, ¿no? Bueno, ahí tenemos más o menos la problemática planteada. Aproveché el relato de ¿Puedo decir algo, padre? Sí, sí. Al leer esto, se me hacía en la mente muchas comunidades nuestras. O sea, también tenemos problemáticas similares de vez en cuando en nuestras parroquias. Sí, menos en la nuestra, yo creo que sí, que muchas parroquias, bueno, no, un chiste, claro, sí, este es un ejemplo de lo que es una parroquia, ¿no es así? Con todos esos dimes y diretes, ¿sí? Por eso es una lectura muy pastoral. Esta es una carta que haría muy bien a los que trabajan en el Consejo Pastoral de la Parroquia leerla, ¿no es así? Sí, tenemos toda esa problemática muy variada y la tenemos todos. Sí, y allá vamos, ¿no? Entonces acá la carta es una eclesiología, habla de la iglesia y de todos los líos que tiene la iglesia. Bueno, para esto que ya estamos bastante bien ubicados, viene el contexto histórico, como ustedes recuerdan, lo da Lucas en los Hechos. Si bien Lucas lo cuenta a su modo, pero la sustancia está allí. Por eso cuando leemos una carta, siempre hacemos con referencia al contexto histórico que generalmente nos lo da Lucas. Entonces, si bien acá nos vamos a repetir bastante, pero bueno, es leer directamente los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, así que vale la pena demorarnos acá un poco. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. Este es el matrimonio amigo de Pablo, cuando se conocen ya no se separan más. A raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Había un conflicto, no se sabe exactamente bien si eran judíos y cristianos, todavía no se distinguía mucho eso, pero había un conflicto y Claudio sacó un edicto y los corrió de Roma. Entonces, por eso es que los judíos, como esta Áquila y Priscila, deciden irse a Corinto. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir a los judíos como a los paganos, ¿sí? Miren diapositiva 31. Acá es interesante. Pablo la llama Prisca, ¿no? Y lo interesante es que cuando Pablo menciona a Prisca y Áquila, primero pone Prisca, no Áquila y Prisca, como hizo Lucas. Lucas primero pone el varón y después la mujer. Lucas pone siempre primero a la mujer, lo cual es contracultural y lo cual se ve que la primera cristiana ha sido ella y se ve que tenía un liderazgo particular, porque Pablo siempre menciona a ella primero. Y no usa Priscila, miren la otra diapositiva. Priscila es el diminutivo. Lucas la achica el perfil, la imagen de Prisca y la llama Priscila. ¿Viste cuando una chica se llama Mariana, voy a decir Marianita? Pero es un modo de achicar a la piba, ¿no? Entonces como Luisita respecto de Luisa, ¿no? Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que Lucas no es muy amigo de las mujeres, o las minimiza un poco, digamos, no digamos más que eso. En cambio, en Pablo no, la mujer está destacada. Entonces, sí llama la atención como para Pablo, en primer lugar está Prisca, y después está Áquila, ¿no? Pero, bien, ¿alguien que quiera continuar con la diapositiva 33? Volvemos al relato de Pablo, diapositiva 33. Crispo, esa es el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con todos. No es esa, porque es 33. Sí, que Pablo Sí, 33. se radicó ahí.
Esa, 33. Pablo se radicó, sí. Esa es la 34 para mí. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. ¿Sigo? Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres. Perfecto, podemos dejar. Entonces, lo único que nos interesa de no sé si diapositiva 36. Este Galión es un personaje histórico y del cual tenemos documentos históricos variados, como por ejemplo esta inscripción en una piedra del nombre de Galión. Miren diapositiva 37, fue el gobernador de la provincia, en Acaya, ¿sí? Este es hermano de Séneca, o sea, muy conocido. Bueno, el punto de partida para el estudio histórico de Pablo, para saber en qué fechas, para ubicar las fechas a Pablo, el dato más importante es este encuentro que Pablo tuvo con Galión. Se lo puede situar en el tiempo, es decir, cuándo fue exactamente, y a partir de ahí los historiadores, a partir del encuentro con Galión, construyen la cronología, ¿sí? Hay dos cronologías sobre Pablo, ¿no? No interesa, yo las mencioné al comienzo del curso, pero la clave para armar realmente la cronología de Pablo está en fechar bien en Galión. Ya está fechado bien, o sea que la cronología de Pablo hoy se puede presentar sin muchas dificultades, ¿no? Diapositiva 38, ahí pongo el texto en donde se lo menciona a Galión, que es un documento histórico, no lo leemos, pero sí es muy importante porque a partir de Galión se puede construir la historia, la historia de Pablo, la cronología, ¿no? Bueno, omitimos eso, está en la diapositiva 38, 39, 40, es una información, pero es muy, muy importante, ¿sí? Nosotros omitimos, saltamos a la 41 y continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quien quiera leer diapositiva 41. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Áquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Fíjense la amistad de Áquila y Prisca con Pablo, que primero que estaban en Roma fueron a parar en Corinto. Cuando Pablo se va para Éfeso, estos se van con él. O sea, llegó a ser, fueron los amigos. En el momento más difícil, los que lo sacan de la cárcel a Pablo van a ser Prisca y Áquila, ¿no? O sea que es un matrimonio que debe destacarse muchísimo, ¿no? Bueno, ahí tienen un mapa en la diapositiva 42 de Cencrea. Otro, no sé por qué me enganché con tantos mapas, 43, otra vez en donde está Cencrea, ¿sí? Y bueno, retomo con la lectura 44. Un judío llamado Apolo, este nos interesa mucho. Este es el personaje en el cual va a girar mucho. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Alejandría, la biblioteca de Alejandría, ¿se acuerdan? La ciudad más culta del mundo antiguo. Miren, pasemos a la otra diapositiva. Ahí tiene Alejandría, está arriba de Egipto, ¿no? Y miren la otra diapositiva, restos de la famosa biblioteca de Alejandría, que en el mundo antiguo fue la biblioteca más grande. Se dice que había 40.000 libros, ¿sí? Que después van a ser quemados, ¿no? O sea que cuando hablamos de Alejandría, el cristianismo conoce a Orígenes, que era de Alejandría, ¿no? Que existe la escuela exegética de Alejandría, Filón de Alejandría, un judío contemporáneo de Jesús, uno de los grandes intelectuales del judaísmo. Bueno, cuando hablamos de Alejandría,
estamos hablando de un lugar intelectual muy importante, ¿no? Bien, hay películas sobre esto, ¿no? Entonces, vuelvo de diapositiva 44. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, que había llegado a Éfeso, era un hombre elocuente y versado en las escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor. Recuerdan que el primer nombre que los cristianos se dieron para sí mismos era los del camino, ¿no? Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan, ¿sí? El movimiento bautista pervivió mucho tiempo, y el movimiento bautista insistía en el bautismo de Juan, pero no en el de Jesús. Y no hablaban del Espíritu Santo. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Prisca y Áquila, Priscila y Áquila, lo llevaron con él y le explicaron más exactamente el camino. Para muchos, la primera gran teóloga cristiana ha sido Prisca, porque si Apolo era un maestro, un capo, y Prisca le va a terminar la formación a Apolo, entonces se puede elegir como patrona de la teóloga cristiana a Prisca, ¿no? Entonces, porque le ha terminado de formar al gran teólogo. Este Apolo es tan importante, después desaparece, no se lo menciona más, que por ejemplo, fíjense, Lutero atribuyó a Apolo que ser el autor de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una de las cartas, es uno de los textos más logrados de toda la Biblia. Se suele decir, es como una catedral, es una cosa, pero que tiene una armonía impresionante. Bueno, Lutero solía decir que probablemente el autor de Hebreos, de este modo es una forma de destacarlo, que era un gran intelectual, probablemente el autor de Hebreos era Apolo, cosa que no se puede demostrar. Lo que quiero solamente decir que Apolo era un tipo brillante. Si Prisca lo termina de formar, se ve que Prisca tenía una altísima formación. Por eso van a haber algunos grupos de teología feminista que se van a llamar Prisca o Priscila, ¿no? Bien, vamos a la diapositiva 47. Bueno, ya no nos interesa más Apolo, ¿sí? Bien. Diapositiva 48. A partir de lo de Galión se puede armar esta cronología de Pablo y precisar todo el periodo que estuvo cerca de Corinto. No me detengo, ahí están las fechas, ¿sí? Pero todo el periodo en donde Pablo va a estar en Corinto, ¿sí? Así que es bastante tiempo. Bien, ahí están las fechas, ¿sí? Solamente lo puse y lo dejamos. Bien, entonces, hasta acá lo estamos entendiendo. O sea que esto se ha originado. Ahora vamos a meternos en el aspecto literario de la carta. Miren diapositiva 53. Lo primero que uno se da cuenta cuando la lee atentamente es que la carta está un tanto desordenada. La respuesta la adelantamos. Es que en realidad son dos cartas que se han mezclado. A veces bien y a veces no tan bien. Esto se llama crítica literaria. La crítica literaria nos ayuda a descubrir las técnicas, los recursos que usaba el hombre antiguo para lo que hoy hacemos nosotros muy comúnmente. Yo hago mucho, copio un texto, lo corto y lo pego. Bueno, eso que hoy hacemos comúnmente todos nosotros, eso se hacía en el mundo antiguo, no con la tecnología de hoy, evidentemente. Entonces se extraía un texto de un lugar y se lo pegaba en otro lugar. Bien, hoy lo hacemos, yo lo hago todos los días y todos los santos días. Hoy en el mundo antiguo eso también era muy común, solo que con elementos más precarios. Entonces, a veces nos damos cuenta que acá hay un duplicado, ¿sí? O que acá alguien cortó y pegó, y a veces con coherencia, a veces no con coherencia. Entonces, o es discutible el criterio que usó y nos damos cuenta de que acá hay un problema. Bueno,
Cuando uno lee esta carta se da cuenta que hay dificultades de lectura. Bueno, la solución que hoy los biblistas tienen es que en realidad son dos cartas distintas que alguien, un editor, juntó. No solo que las juntó, que hizo unos pequeños agregados de él. Pero básicamente son dos cartas, ¿sí? Fíjense, vamos directamente. ¿Por qué nos damos cuenta que son dos cartas? Miren diapositiva 56, porque vamos a ver que está dedicada a dos grupos distintos, los de la familia de Chloe y los de Estéfanes. Entonces vemos que hay dos grupos distintos con los que Pablo habla. Pero además, estoy ahí en la diapositiva 57, dos grupos distintos, informantes, los de Estéfana y otros, y los de la familia de Chloe. Vamos a la diapositiva 58. Pero además hay dos modos distintos de informar. Los de Estéfana les llevan preguntas y Pablo va a responder. Miren, estoy en la diapositiva 58. Ven que Pablo va a decir, en cuanto a lo que me han escrito, ven 7.1, 7.25, 8.1, 8.12, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos textos que empiezan así, en cuanto a lo que me han escrito, les respondo. Es un Pablo sereno, reflexivo, le han llevado preguntas, el ambiente es positivo, no es conflictivo, son preguntas, pero preguntas que puede tener cualquier estudiante o cualquier discípulo, pero no hay un clima, entonces Pablo escribe sereno. En cambio, los de Chloe, ¿quiénes son los de Chloe? Probablemente Chloe es una cristiana rica y probablemente haya tenido sus empleados, sus esclavos, y algunos de ellos han viajado a Corinto, bueno, lo han buscado a Pablo y le han llevado ya información, no por escrita, sino lo que han oído. Fíjense, ven, han informado oralmente. Me he enterado por los de Chloe, si oye hablar de que, ante todo oigo que algunos de ustedes andan diciendo. Entonces, Pablo tiene dos fuentes. Los de Estéfanes le llevan, no plantean problemas, no, al menos no hay escándalos, y de repente dicen preguntas. La gente quiere crecer en su fe, tiene dudas, y bueno, y Pablo serenamente va a responder. Pero hay otras donde Pablo está muy enojado, y son todos escándalos, ¿sí? Uno que vive con la mamá y se acuesta, que es todos esos desastres que ya hemos mostrado. Bueno, eso los traen los de Chloe. Entonces, hay dos grupos, hay dos interlocutores, hay dos informaciones, y Pablo en algunos va a responder siempre serenamente, y con los otros va a responder de un modo enojado. Esto nos ayuda ya a ver si yo organizo estas cuestiones según estos dos criterios, y ya tengo prácticamente resuelta la carta, y me voy a dar cuenta que hay dos grupos de cartas, ¿sí? Yo acá esto lo puse en detalle, pero no hace falta que lo veamos en detalle, ¿sí? Fíjense, diapositiva 59, dos temas distintos. Estéfanas trae preguntas teológicas, los de Chloe traen informes bochornosos, las divisiones, los escándalos sexuales, que se van con prostitutas, bueno, toda esa cuestión, la diapositiva del 19, ¿sí? 60, las reacciones de Pablo. En el caso de los escritos de Estéfanes, Pablo está sereno, está tranquilo, es más, con alegría. En cambio, para responder a los de Chloe, Pablo siempre se lo ve enojado. Bueno, o sea que esto ya nos sirve para uno, si hiciera un trabajo muy detenido y muy atento, podría ver que hay dos cartas que se han mezclado. El tema es que el que las mezcló fue porque le parecía que había temas comunes o no, bueno, y no siempre se puede, no siempre uno puede coincidir con esto. Yo voy a poder mostrar algunos ejemplos. Están todas las cartas, sí, pero vamos a mostrar algunos ejemplos. Fíjense, estoy en la diapositiva 62. Miren, en 5.1.13 comienza el capítulo y Pablo habla de lo que ha oído, esto es la familia de Chloe, y le hablan de los escándalos sexuales. Ahora en el 6.1 al 11
cambia de tema, empieza a hablar de los tribunales. Los cristianos tienen conflicto y en vez de resolverlo dentro de la comunidad, van a los tribunales. Y ahí Pablo se enoja. En cambio después, en el 6:12-20, se retoma el tema sexual. ¿Ven? Entonces ahí uno se da cuenta que ahí alguien cortó y pegó, ¿sí? Y bueno, y pasa de un tema a otro sin avisarnos, ¿no? Fíjense en diapositiva 63, en el capítulo 5, Pablo dice que los cristianos no pueden juzgar a los de afuera. En el 6 dice que sí pueden juzgar. Bueno, evidentemente que ahí hay dos cartas distintas, ¿sí? Y así puedo seguir con muchos ejemplos. Miren, a ver, 65. El 6:12-20 retoma el tema de las inmoralidades sexuales. En el 6:20 lo interrumpe y Pablo comienza a responder a una serie de preguntas que le mandaron por escrito. En cuanto que me han escrito, ¿ven? Todo el capítulo 7, desde el capítulo 8, ¿ven? Entonces, hay cosas que le llegan por rumores y Pablo se enoja. En cambio hay otras que son preguntas por escrito y él las va a ir respondiendo. Todo eso quien lo organiza con, a ver, diapositiva 66. En el capítulo 10:1 dice que no hay que comer la carne de los ídolos, y en el capítulo 10 dice que no hay ningún problema comerlo. Bueno, así hay muchos ejemplos y vemos que a veces está disgustado, a veces no. O sea que esos criterios nos ayudan a decir que acá ha habido dos cartas. Saltamos la diapositiva 71, yo para no aburrir, pero ahí están todos los ejemplos. Está paseada casi toda la carta para ir viendo los cortes que se produjeron, ¿sí? Necesitan el concepto nomás. Entonces, llegamos a conclusión, diapositiva 71, que hay dos cartas, Corintios A, Corintios B. Entonces, ahí está la primera carta, ahí están los capítulos y sus versículos respectivos, y está la segunda carta con sus capítulos y versículos respectivos, ¿sí? Entonces, hoy esto es una enseñanza común. En cualquier lugar que se va a estudiar Biblia, esto es el presupuesto. Todo el mundo habla de eso. Entonces hablamos, en 1 Corintios tenemos 2 de Corintios, ¿está claro? En 2 Corintios vamos a tener 4, o sea que al final son 6 las cartas de Corintios. Pero bueno, vamos pasito. Entonces, acá tenemos 2 cartas que se han juntado, ¿sí? Bien, fíjense, bueno, los temas ya los hemos dicho, así que también voy a omitir la temática, pues ya los hemos mencionado. Entonces vamos a la diapositiva 78. Entonces hubo un redactor que juntó ambas cartas, ¿sí? Bien, pero además, cuando se publicó esto, ya Pablo está muerto, algunas décadas después, el redactor viene después, y que quiso juntó las dos cartitas, ¿sí? Pero además, miren diapositiva 80, hizo unos pequeños agregados. Los agregados del compilador ya no son tan grandes, pero algunos son medio complicados. El primer agregado, diapositiva 80, solamente amplió el destinatario de la carta, ¿ven? No lo hizo solo los Corintios, dice, a cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Como él vio que la temática y el destino era muy útil para todas las comunidades y no solo a Corinto, entonces amplió los destinatarios, ¿sí? Una cosa seria y grave que nos va a demorar un rato, en la diapositiva 81, ahí está el famoso texto donde Pablo dice que las mujeres se callen en la asamblea. Nosotros hemos dicho que Pablo es feminista, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer. Este texto contradice totalmente a Gálatas 3:28. Este texto nos va a demorar, vamos a tener que explicarlo, ¿sí? Bueno, este es un agregado que se han hecho 20 o 30 años después de Pablo, ¿sí? Pero están en la carta de Pablo, solo que es un agregado que habrá que
estudiarlo. El himno a la caridad, capítulo 13, también es muy probablemente que Pablo no lo haya escrito. El tema de Pablo, más que la caridad, siempre fue la esperanza. Y muchos dicen, mira, tal vez Pablo no tenía tanto tiempo para largarse un poema tan largo, ¿no? Entonces, hoy en día parece que el himno a la caridad también es un agregado de este compilador, ¿no? Bueno, o sea que ahí tenemos dos cartas que ya tenemos algunos criterios para poder discernir y decir, esto es de la carta primera, esta de la A, esta de la B, más o menos tenemos criterios y son simples, son dos grupos diversos con dos modos diversos de informar. Bueno, si me guío estos criterios, prácticamente lo puedo hacer sola a la tarea, ¿sí? Y ahí está el apunte. Entonces, hay alguien que juntó las dos cartas, pero además agregó cositas, por suerte cositas menores. Bueno, 1 Corintios 13 no es una cuestión menor. Agregó cositas y algunas las complicó. Como el tema de las mujeres, las super complicó y ahí tendremos que detenernos, ¿no? Bueno, diapositiva 84, acá es cuando me entusiasmé con los mapas y exageré en mi preocupación por los mapas. A ver, miremoslo solamente, 84, miren Corinto, 85, ven ahí está el canal de Corinto, 86, canal de Corinto, me súper enganché con eso, y en su origen ven que era este camino con rieles que llevaban como si fuera un tren de carga a los barcos, ven, diapositiva 87, ven ahí estarían las ruedas. Miren diapositiva 89, ha quedado marcadas, ¿ven? El camino antiguo, se pueden encontrar partes y allí llevaban los barcos con una madera, un trencito y lo tiraban, ¿no? 90, ¿ven? Me súper enganché con esto que es absolutamente secundario. Miren 92, bueno, este ya está muy logrado y acá sabemos que esto comenzó en el siglo VIII a.C., lo continuó Nerón, pero recién va a ser muy reciente. Ahí están los datos. Diapositiva 96, cuando se empieza a cavar ya para hacer el túnel, no es un túnel, el camino, ahí está ya en la diapositiva 99, ahí ya tenemos logrado el camino, y en la diapositiva 99 es una foto de este año, del año pasado. Esta es una foto del año pasado, ¿eh? Así se puede transitar. No era así, pero bueno, pero esto de que por el istmo va a ser una ciudad de dos puertos. Me dio tanto, pero perdí mucho tiempo en eso. Entonces, lo que sí vamos a tratar de hacer es leer, aunque sea el primer capítulo, los primeros capítulos, y no solo el primero, los primeros capítulos de 1 Corintios, ¿sí? Estoy en la diapositiva 101, ¿sí? Noten que el primer saludo lo omití, ve que arranco en el 1.4, ¿no? Ese saludo que hace siempre Pablo, en este caso lo omití. Bueno, quien quiere ir leyendo del 1.4 en adelante, estamos en la diapositiva 101. Acá los saludos, recuerden que los saludos en Pablo son muy importantes. Ya hemos destacado el de Tesalónica, el de Filipenses, el de Filemón. Acá también es muy importante porque sutilmente les presenta cuál es el problema que tiene esta comunidad, ¿no? Leo yo la primera diapositiva, dice, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Bueno, acá Pablo no les elogia que sean solidarios, no les elogia que sean piadosos, lo que le está elogiando es que son gente que aspira a tener conocimiento, ¿no? Entonces ya vamos a ver que todo le dedica 2 capítulos a hablar sobre la sabiduría mundana, ¿no? Y estos que quieren ser
más sabios que otros. Por eso, mientras espera la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no le falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es fiel y Él los llama a vivir en comunión con Jesucristo nuestro Señor. En la diapositiva 102, ahí resumo en los 3 problemas fundamentales. Primero, querer tener una sabiduría particular y ser más que los otros porque se sabe más, se tienen conocimientos superiores. Acá es un error, es un anacronismo hablar de gnosticismo. No existe el gnosticismo. El gnosticismo recién del siglo II. Pero aquí habrían unos primeros esbozos, ¿no? Pero es un error crasísimo. No hay que hablar de gnosticismo, pero sí se creen que son superiores si saben más. El otro gran tema es el gusto por lo espectacular. Los milagros, el hablar en lenguas extrañas, todo eso les fascina, ¿no? Todos esos carismas extraordinarios a los cuales Pablo le va a dedicar bastante, del capítulo 12 al 14. Y el famoso problema moral, que en el cuento de Sicre ya apareció, todo me está permitido. Evidentemente que Pablo se caracteriza por la libertad cristiana. Pero claro, ¿cómo entendieron eso sus discípulos? Y bueno, entonces algunos lo entendieron de una forma muy caprichosa, ¿no? Bueno, acá estarían los 3 desafíos en la comunidad cristiana. Alguien que quiera leer diapositiva 103, ya lo hemos comentado, pero bueno, ahora lo leemos en el texto. Adelante. Diapositiva 103. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanes, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar. Fíjense en diapositiva 104, acá hay una gran inclusión. La inclusión es muy característico del mundo semítico, pero no solo del mundo semítico, que es comenzar un relato, algo, un fragmento, con una expresión, y con esa expresión se cierra. Entonces se abre y cierra con la misma expresión. A eso se llama inclusión literaria. La Biblia está lleno, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 1:23 comienza: he aquí que una virgen concebirá al Hijo único, el cual pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así empieza Mateo. ¿Cómo termina en 28:20? Bueno, Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. ¿Ven? Abre y cierra todo el Evangelio de Mateo, esa es la inclusión mateana. Abre y cierra todo el Evangelio con el mismo concepto: yo estaré siempre con ustedes. Bueno, acá el capítulo 1 al 4 también, fíjense la inclusión. Se inicia con el enunciado de los partidos rivales: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y se cierra también con la mención de los partidos rivales de Pablo, Apolo, Cefas, etc. Entonces, fíjense, esto nos permite ver, miren diapositiva 106. Quienes puedan ponerlo en forma de diapositiva, lo van a ver más claro. Si no, van a tener que ampliar mucho la pantalla, ¿no?
quienes puedan ponerlo en forma de diapositiva, yo ahora lo puse así y se ve claro. Si no, te queda muy chiquito y bueno, hay que tener paciencia. Pero acá está la inclusión. Ven que comienza planteamiento 1, 10, 17. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, pero yo soy de Cristo. ¿Está dividido? Miren abajo, me voy al último. Conclusión, reencontrar la unidad. Que el sabio se convierta en necio para volver a ser sabio, a fin de que no se gloríe a sí mismo. Porque todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas. Todo es vuestro, pero vosotros es Cristo y Cristo Jesús. Ven la inclusión, cómo abre y cierra todo el apartado, ¿no? Esto es muy típico de la literatura semítica, aunque no exclusivamente. Entonces, después de la apertura vienen las causas de las divisiones entre los grupos cristianos. Una falsa idea del apóstol. Los considera como gurú, como iluminados, ¿no? Entonces, hay una falsa imagen de quién es el apóstol y hay una falsa idea del evangelio, que se cree que es una sabiduría humana, ¿sí? Una retórica humana, y Pablo va a decir, Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, no con la sabiduría de la palabra, para que la cruz de Cristo no sea reducida, ¿no? Después viene la argumentación, que es el evangelio, no es una palabra, no es sabiduría humana, sino por salir de la cruz. 2, está la palabra sabiduría de Dios, ¿sí? Y después tenés A, B, cuál es el papel de los apóstoles, qué es apóstol, qué es Pablo. Son siervos cooperadores de Dios, obreros agrícolas en el campo de Dios, albañiles en la construcción de Dios. Entonces ven, el texto está bien armado, muy elaborado, y interesada ver la inclusión. Con este esquema se lee perfectamente esos 2 capítulos y es una buena guía de lectura, ¿no? Probablemente nosotros no lo comentemos porque realmente es una buena guía de lectura y no hace falta meternos en más detalles. Pero sí vamos a tratar de terminar el capítulo 1, entonces retomamos la diapositiva 107, ¿sí? Hemos comenzado con que yo soy de Pablo, de Pedro, y dice, y Cristo a mí no me envió a bautizar, dice Pablo, sino, estoy en la diapositiva 107, sino anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito, y acá cita Isaías, yo no lo puse ahí, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. Acá en Isaías, estamos en el capítulo 2, 3 y 4, hay un discurso contra los sabios, pero en realidad contra el engreído, ¿no? Aquel que el engreído es el orgulloso. Es muy interesante, podríamos habernos detenido un minuto en leer Isaías 2, 3, 4, y es una crítica al arrogante. El arrogante es el que siempre se va hacia arriba. A ver, abramos un minuto la Biblia, Isaías. Este es un texto muy muy bueno. Bueno, eso de elogiar la Biblia parece medio soberbio. Isaías capítulo 2. A partir del 12. A ver que hace rato que no leo esto, por eso. En realidad sería a partir del 6. Ajá. ¿Y cuál es el esquema de Isaías acá? Un esquema espacial. Imaginen una montaña, un triángulo, ¿sí?
El orgulloso quiere ir hacia arriba, ¿sí? En cambio el humilde está en la base, ¿no? Pero bueno, hay una frase que se repite como si fuera una antigua. 2:9, miren. El hombre será doblegado y el mortal humillado. ¿Sí? Ven que el orgulloso va a ser doblegado, ¿sí? Esa expresión, miren el 11. La mirada altanera del hombre será humillada. La arrogancia humana será abatida. Solo el Señor será exaltado en aquel día, ¿ven? Entonces, el orgulloso es el que es el arrogante, el que es el engreído, ¿sí? En cambio, Dios quiere al humilde, ¿no? Bueno, hay que leerlo entero, ¿no? Y este discurso, si no me equivoco, termina en el 4:2, ¿no? Bueno, pero acá el sabio, cuidado, no es el que fue a estudiar la facultad, no estamos hablando de eso, no es que no hay que estudiar, no hay que estudiar matemáticas, no es eso. Acá en realidad es el engreído, es el arrogante. Esa sería una falsa sabiduría, ¿no? Vuelvo entonces al texto que estábamos nosotros en nuestra diapositiva, el versículo 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? Sigo leyendo. En efecto, ya el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras. Las obras de Dios hablan del hacedor. Las obras han puesto en evidencia que hay un hacedor, pero el necio, contemplando la obra de Dios, no dio el salto para reconocer al hacedor. Vuelvo. Versículo 21. En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros, poder, ¿no? Piden milagros, y los griegos buscan sabiduría, la lógica griega, ¿no? Nosotros, en cambio, y esta es la famosa expresión, y esto es fundamental, predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Escándalo, claro, la cruz es un escándalo, ¿no? Recuerden Deuteronomio 18:21, ¿no? Y que cuelga en madero es un maldito. O sea, que Cristo haya muerto crucificado es un verdadero escándalo. Cuando Pedro y los apóstoles huyen ante la cruz, no es que tienen miedo a una cachetada de algún soldado romano, sino que ahí se rompió la fe. Esto es un escándalo. ¿Cómo que el Mesías termina crucificado? Predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura, necedad, estupidez para los paganos. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. O sea, la cruz, o sea, ¿cómo es que la debilidad es el signo de fortaleza? Bueno, eso es la cruz, esa es la paradoja de la cruz, ¿no? Entonces, este es el escándalo de la fe, que la vida se despierta a partir de una cruz. ¿Cómo? Bien, entonces, seguimos. Ahora de ahí pasa a la comunidad. En versículo 26. Hermanos, tengan en cuenta quiénes han sido llamados. Porque los corintios se creían atenienses, dice Sicre con buena humorada. Se creían los picantes y no lo eran, dice. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente. Ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para humillar a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para humillar a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que nada vale para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención.
a fin de que, como está escrito, y acá cita a Jeremías, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, ¿no? Bien, estamos llegando más o menos en tiempo. Saltemos a la diapositiva 111. Acá es solo un detalle muy importante. Recuerden que en el mar Mediterráneo, la cultura mediterránea, el valor más importante es el valor del honor. Entonces, el esquema es honor-vergüenza, ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿qué es honorable para los griegos y qué es honorable para un cristiano, ¿no? Entonces, fíjense que, entonces ve, acá Pablo produce una gran inversión. Los esclavos son honorables y los nobles no. Entonces, acá hay una gran inversión que hace Pablo. Dios eligió los que no valen, ¿no? Los que no son, para confundir a aquellos que son. Bueno, esta es una gran inversión. Dios elige lo plebeyo, lo noble, lo débil, lo despreciable de este mundo, ¿no? Acá Pablo está cuestionando el concepto de honor. Al final, diapositiva 112, ven, el honor en la cultura griega se basa en el lugar de origen. Por eso Lucas y Mateo pusieron a Jesús que nació en Belén y no en Nazaret. En la nobleza de la estirpe, por eso Mateo y Lucas me ponen las genealogías. En la posición económica, ahí no calza Jesús, en los méritos personales. Al predicar a Jesús crucificado, Pablo desafiaba e invertía la escala de valores vigente, transformando la mayor vergüenza en título de honor. Y acá viene el tema de la cruz. El tema de la cruz es algo total, vergonzante, ¿ven? Citamos ahí el texto de Cicerón. Que el nombre mismo de la cruz se aparte no solo de la persona de los ciudadanos romanos, sino de sus pensamientos, de su vista, de sus oídos, pues tal es suplicio, no solo la ejecución, sino su carácter, su temor, su mismo nombre es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre. Y abajo, un texto de Orígenes contra Celso, ya hemos hablado de esto. Celso se burla de nosotros diciendo esto, Celso. Los cristianos dicen, cree que quien yo te presento es el Hijo de Dios, a pesar de los lazos deshonrosos y el suplicio vergonzoso, y a pesar de que ayer o anteayer se le haya tratado con la peor de las ignominias a los ojos de todos. Bueno, entonces, bien, ahí está la cuestión, ¿no? Más o menos la introducción. Capítulo 1 es bueno porque introduce bastante a gran parte de la problemática. No sé si alguien antes de despedirnos quiere hacer una observación, una sugerencia, una pregunta. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontramos, sí. Por supuesto vamos a continuar 1 o 2 encuentros más con 1 Corintios, son 16 capítulos, larga. Así que yo voy a tener que, algunos sí, otros no. Creo que capítulos 3 y 4 no, ni los leeremos, ¿sí? Yo ahí les dije que hay un esquema de la inclusión semítica que sencilla mucho la lectura de esos 2 capítulos. Entonces, bueno, de esos ya casi que los voy descartando para quedarnos con los que serían los capítulos más importantes de Corintios, ¿sí? Juan Manuel. Sí. Una preguntita. Sí. La lectura del domingo, 1 Corintios 10, viste las palabras de la consagración que según Pablo recibió y a su vez nos transmitió. Sí, sí. ¿Podemos decir que esas palabras han sido realmente de Jesús o ha sido una interpretación que ha hecho la comunidad? Bien, no, ahí Pablo, si te fijas, es Corintios 11, ¿no? Eso, Corintios 11. Fíjate qué introducción tiene esa frase. Dice, esto lo he recibido del Señor. Pablo le da una solemnidad en la noche, la pasión, etc. Sí. A ver, vamos a esto.
Pablo escribe antes que los sinópticos. Sí, A ver, el relato de la institución de la Eucaristía está en los tres evangelios, en los sinópticos, pero Pablo escribe antes todavía. Y Pablo, Corintio, pongámosle que sea escrita en el 50, pongámosle un poquito más, 52. Ahora Pablo dice, esto yo lo recibí de la tradición, ¿no? O sea que eso Pablo lo ha recibido por lo menos 10 años antes, por lo menos. O sea que si estamos en el 52, estamos bajando al 42, 40, ¿sí? claro. Y hay que saber que el concepto de tradición en la Biblia, en el buen sentido de la palabra, es muy conservador. Si viene de tradición, no se toca, se interpreta. La tradición se le agrega, pero nunca se la corta. Bien. Entonces, si Pablo esto lo ubica como parte de la tradición, Pablo ubica dos cosas en la tradición. La resurrección, también capítulo 15 comienza igual, esto es lo que yo he recibido. Entonces, la resurrección y la Eucaristía, Pablo los prologa con esta expresión de la tradición, que es muy, muy importante. Entonces, no, Pablo acá está transmitiendo algo que él lo ha recibido. Entonces, cómo hayan sido exactamente las palabras de Jesús en la última cena, tal vez haya cosas que trabajar, pero podemos decir que en la sustancia está, ¿no? Entonces que no, Pablo es lo más antiguo, antes que los sinópticos, o sea que sí, hay que creer que no, el relato ha sido más o menos así, ¿no? Siempre ya la tradición va agregando elementos litúrgicos. Bueno, vos fuiste a misa el domingo. El domingo el Evangelio, viste, cuando narra la multiplicación de los panes, ya lo narra en clave litúrgica. Sí. El pan hizo la bendición. Sí. El redactor de Lucas ya tiene incorporada la tradición litúrgica. Entonces, cuando se narra la multiplicación de los panes, incluso en Juan, uno ya se da cuenta que ya está de por medio el estilo litúrgico. O sea que, sí, ya desde el vamos se metió ahí la liturgia. Lo cual es importante porque la liturgia marca el tema de la seriedad. Una cosa es que nosotros nos juntemos a rezar. Y otra cosa es decir, bueno, mira, vamos a misa. No, pará, en la misa ya hay cosas que están estatuidas, hay cosas que vienen de atrás, no tenemos libertad de inventarlas, ¿sí? Claro. Podemos decirla de un modo más melódico o no, pero ya, mira, la liturgia es lo dado, es aquello que se recibe. O sea, si ya los evangelios tienen una fuerte presencia litúrgica, y hay que decir, bueno, los textos ahí deben ser antiguos, o al menos las tradiciones ya son venerables, ¿sí? Claro. Así que bueno, hay que creer que más o menos por ahí anduvo, ¿sí? Gracias, Juan Manuel. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Chao, cariño. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao, saludos a todos.